No se suponía que yo estuviera parada cerca del guardarropa esa noche. Se suponía que debía estar en la mesa principal, asiento 3 al centro, junto a mi esposo, saludando a los miembros de la Junta del Hospital Infantil de Monterrey, con quienes había pasado 14 meses coordinando el evento, recibiendo la placa de reconocimiento del director de la fundación y dando el discurso de bienvenida que había ensayado 47 veces frente al espejo del baño. Ese era el plan. Ese siempre había sido el plan. En cambio, estaba de pie en la sombra de una columna de mármol, con una botella de agua mineral que no había tocado, viendo cómo mi esposo colocaba el collar de diamantes de mi madre alrededor del cuello de otra mujer. Déjame retroceder. Me llamo Clara Navarro. Tengo 38 años. Soy abogada corporativa en un despacho mediano en Ciudad de México. También soy, o lo era hasta esa noche, la presidenta del evento anual de gala del Hospital Infantil San Ángel, un evento que personalmente reconstruí de una cena modesta para 200 personas hasta convertirlo en una gala de etiqueta que el año pasado recaudó casi $4 millones. No lo menciono por presumir. Lo menciono porque necesitas entender que ese evento, ese salón específico, esa noche específica, era mío. Yo elegí el lugar, aprobé los arreglos florales, negocié el contrato del banquete, seleccioné el cuarteto de cuerdas y personalmente escribí a mano 112 invitaciones. Mi esposo, Diego, había contribuido exactamente con una cosa: confirmar su asistencia. Sí, Diego y yo llevábamos 9 años casados. Era desarrollador inmobiliario, atractivo de esa forma que hace que contraten a los hombres antes de evaluar su trabajo, seguro de sí mismo de esa manera que parece competencia, hasta que vives con ello lo suficiente como para notar la diferencia. Nos conocimos en un grupo de estudio para el examen de abogacía, lo cual siempre me pareció una historia irónica para un matrimonio, porque significaba que desde el inicio ambos habíamos aprendido que el éxito dependía de la preparación, la presión y de conocer las reglas lo suficientemente bien como para encontrar sus grietas. Yo me casé con Diego creyendo que él entendía lo que yo era. Descubrí la infidelidad 11 días antes de la gala. No fue dramático. No había labial en el cuello, ni llamadas misteriosas, ni confesiones nocturnas. Fue un recibo. Un recibo de hotel de un congreso de bienes raíces en Guadalajara que encontré mientras ordenaba papeles en su oficina en casa. El congreso había durado 4 días. El recibo era de 6 noches. Lo miré durante mucho tiempo. Luego lo volví a colocar exactamente donde lo encontré, caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé de pie mirando hacia el jardín trasero durante unos 20 minutos. No lloré. Quiero dejar eso claro. No lloré esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. No lo digo para demostrar fuerza. Lo digo porque lo que sentí en esos 20 minutos no fue dolor. Fue algo más frío, más silencioso. Y se sintió, sobre todo, como claridad. Contraté a un investigador privado al día siguiente. Se llamaba Tomás Rivas y me lo recomendó un colega que manejaba divorcios de alto conflicto. Le dije lo que necesitaba y le di el tiempo. Asintió y dijo que llevaba 22 años en el negocio y que entendía. Le creí. Durante los siguientes 8 días, Tomás confirmó lo que el recibo ya insinuaba. Su nombre era Valeria Luna. Tenía 29 años, era coordinadora junior en una firma de desarrollo inmobiliario que trabajaba ocasionalmente con la empresa de Diego. Tenía cabello rubio y un perfil de LinkedIn que decía que le apasionaba el desarrollo sostenible y crear conexiones auténticas. Ella y mí no hizo preguntas innecesarias. Lo que dijo fue simple. Dime exactamente qué necesitas. Yo le dije. Y ella respondió, lo tendrás listo. Colgué. El silencio en mi casa esa mañana no era paz. Era estructura. Algo que se estaba alineando sin hacer ruido. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando un punto fijo en la pared, mientras todo lo que había descubierto se organizaba en mi mente como piezas de un caso que ya estaba cerrado, solo que el juicio aún no comenzaba. Valeria Luna llevaba 7 meses viéndose con mi esposo, Diego Navarro. 7 meses de mentiras perfectamente acomodadas entre reuniones, visitas a obra y viajes de trabajo. Pero había un detalle más. Uno que no pedí, pero que Tomás Rivas encontró igual. Valeria estaba comprometida. Su prometido se llamaba Bruno Cole. Un ingeniero estructural, tranquilo, según las notas del investigador. Un hombre de voz suave. Leal. Confiado. Ajeno por completo a lo que estaba ocurriendo detrás de su espalda. Ella incluso había conservado su apellido de Cole después de una ceremonia informal que habían hecho meses atrás en una casa rentada en las montañas de Oaxaca. Cerré el informe. Durante 2 días no hice nada. Fui a trabajar. Respondí correos. Revisé contratos. Confirmé con el equipo del evento la lista final de asistentes a la gala. Contesté los mensajes de Diego sobre planes de cena con la misma calidez automática de siempre.
Nada cambió por fuera. Por dentro, todo ya estaba decidido. La tarde del segundo día abrí el joyero en la parte trasera de mi closet. Ahí estaba el recuerdo de mi madre. Un collar de diamante en forma de lágrima, montado en oro blanco. No era ostentoso. Era antiguo. De esos objetos que no solo tienen valor, sino historia. Ella me lo había dejado 4 años atrás, 3 semanas antes de morir. Lo usaba todos los días cuando yo era niña. Todavía recordaba cómo brillaba cuando se inclinaba para arroparme por las noches. Como yo estiraba la mano para tocarlo mientras ella me leía cuentos. Cuando me lo entregó, me dijo: es para los momentos en los que necesites recordar de dónde vienes. Lo había guardado desde su funeral. Nunca me sentí lista para usarlo. Una vez, quizá 2, le mencioné a Diego ese collar. Le dije que quería usarlo en un momento importante cuando sintiera que era el adecuado. No le di mucha importancia en ese entonces y realmente estaba escuchando. Esa noche, Diego llegó a casa como si nada. Dijo que había estado en una visita de obra. Me besó en la mejilla. Comentó que recogería su smoking de la tintorería antes de la gala. Normal. Ordinario. Vacío. Después de que subió las escaleras, volví a abrir el joyero. El collar ya no estaba. Me quedé inmóvil. Al principio, lo busqué como si el mundo todavía pudiera ser lógico. Revisé cada compartimento. Uno por uno. Con cuidado. Como si el objeto pudiera aparecer si lo miraba con suficiente atención. Pero no estaba. Revisé los otros cajones. Revisé la mesita de noche. Revisé el baño. Cada lugar posible dentro de esa casa donde algo podía desaparecer. Y entonces entendí. La imagen se formó sola, sin esfuerzo. Fría. Clara. El viaje a Guadalajara. Las 6 noches. Valeria Luna. Y un hombre que jamás en 9 años había tenido motivo para buscar en ese closet, salvo ahora. Me senté en la orilla de la cama. Respiré. Una sola vez. Luego tomé mi teléfono y llamé a Tomás Rivas. Le hice una sola pregunta. Me devolvió la respuesta 40 minutos después. La mañana de la gala hice otra llamada. Una llamada que movió una pieza clave del tablero. Patricia Enríquez, directora ejecutiva de la fundación, llevaba 11 años en el cargo. Y también era una de esas personas que, años atrás, me había dicho en un retiro de beneficencia, entre copas de vino, que si algún día necesitaba algo, solo tenía que pedirlo. La llamé a las 8 de la mañana. Le expliqué todo, sin adornos. Sin emoción. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego preguntó: ¿a qué hora? Le dije. Y respondió: yo me encargo. Después llamé a mi asistente legal, Nina Salgado, quien llevaba 6 años trabajando conmigo y en quien confiaba más que en casi cualquier persona. Le dije lo que necesitaba. No hizo preguntas innecesarias, el control de la situación. Cuando volvió a la mesa, su expresión era demasiado neutra. Ese tipo de calma ensayada que aparece cuando alguien intenta reiniciar su rostro después de algo que no quiere que se note. Yo ya sabía exactamente dónde había estado. No pregunté. Solo lo observé. A las 9:30 de la noche, el ambiente en el salón ya tenía ese tono típico de los eventos de gala, risas más fuertes, copas medio vacías, conversaciones más cercanas, máscaras un poco más flojas. Y aún así, nadie ahí sabía que algo invisible ya estaba decidido. A las 9:42, Patricia se acercó discretamente a mi mesa. «¿Está listo?», me dijo. Asentí. No dije nada más. Me levanté de la mesa como si fuera a ir al baño o a tomar aire. Nadie lo notó. Nadie sospechó. Caminé por el costado del salón, pasando entre meseros y arreglos florales, hasta llegar al pequeño pasillo lateral que conectaba con el área de servicio. Ahí estaba mi asistente legal, Nina Salgado, esperándome. No sonreía. No estaba nerviosa. Solo estaba lista. Me entregó un pequeño sobre blanco. Lo abrí sin prisa. Dentro había copias impresas, organizadas con precisión, fechas, reservas, nombres, registros de hotel, fotografías, confirmaciones. Todo lo que hacía imposible cualquier versión alternativa de la verdad. Asentí una sola vez. Lo guardé dentro de mi bolso. ¿Todo listo?, preguntó ella en voz baja. Sí, respondí. Regresé al salón. Diego estaba en su lugar, relajado, cómodo, como si esa noche fuera exactamente lo que él había esperado: reconocimiento, estatus, control. Me vio acercarme y sonrió. Este evento es increíble, Clara, me dijo. De verdad te superaste. Gracias, respondí con una calma perfecta. Le entregué otra copa de champán. Voy a revisar el área de subasta silenciosa, mentí suavemente. Regreso antes de la cena. Él asintió sin pensar más. Y yo no fui a la subasta.
Fui a la entrada principal. Me detuve justo donde el mármol reflejaba la luz del candelabro. Y esperé. A las 7:34 de la tarde, ella entró. Valeria Luna. Venía del brazo de un hombre que no reconocí al principio, un colega de Diego que después supe que la había acompañado porque su propia cita había cancelado a última hora. Llevaba un vestido verde oscuro. Su cabello rubio estaba recogido, y el collar de mi madre descansaba en su cuello como si siempre hubiera pertenecido ahí. La luz del salón lo golpeó justo en el ángulo perfecto. Y por un segundo, no pensé en rabia. No pensé en gritar. No pensé en nada dramático. Solo lo vi. Y pensé, con una calma absoluta. Ahí está. El momento había llegado. Me giré y caminé hacia Patricia. Ella ya estaba en la parte trasera del salón, hablando con dos miembros de la junta. Al verme, terminó la conversación de inmediato y se acercó. «Está aquí», le dije. Ella asintió. «Bruno llegó hace 10 minutos», respondió en voz baja. «Lo tengo con Marcos en el bar. Lo estoy manteniendo ocupado». Pausa. «¿Estás segura?» «Sí. ¿Quieres que me quede cerca?» «Por favor». La cena comenzó a las 8. Yo di mi discurso a las 8:15. He hecho alegatos frente a jueces que me hicieron sentir mucho más presión que ese salón lleno de copas y sonrisas. Y aún así, utilicé cada habilidad que había construido en 17 años de carrera para quedarme en ese podio durante 9 minutos hablando de la expansión del área de oncología pediátrica del hospital, de los niños que se beneficiarían, de la generosidad de la gente en esa sala. Mientras mi esposo estaba sentado a 12 metros de mí. Y la mujer que llevaba el collar de mi madre estaba sentada detrás de él, a distancia de mesa. Terminé. Aplausos de pie. Volví a mi asiento. Comí exactamente la mitad de mi cena. A las 9:15, Diego se levantó para ir al baño. Tardó 11 minutos. Lo sé porque lo conté. Cuando regresó, su expresión era demasiado controlada. Demasiado quieta. Como alguien que acaba de ajustar su rostro antes de volver a la habitación, y las cuentas de la firma son propiedad separada. No levanté la voz. No cambié el tono. Solo seguí hablando como si estuviera explicando un detalle técnico en un caso legal. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el sobre. Ese sobre blanco, perfectamente simple, colocado entre nosotros como si fuera algo cotidiano. Como si no estuviera destruyendo toda la arquitectura de su vida en silencio. El ruido del salón seguía igual. Risas, copas, el subastador hablando en el escenario, música suave en el fondo. Pero en nuestra mesa, todo había cambiado. «Clara», dijo finalmente. No terminé de escucharlo. Porque no necesitaba más. Ya había escuchado todo lo importante mucho antes de esa noche. «La casa está a mi nombre», continué. «Desde 2019. Como recordarás, refinanciamos durante la baja de tasas. Fue lo más lógico financieramente». Hice una pausa breve. «Las cuentas de la firma están separadas. Y todo lo que ha sido adquirido durante el matrimonio está documentado». Diego abrió la boca, pero no salió nada claro. Solo aire. Solo ese momento en el que alguien intenta encontrar una versión de la realidad que todavía lo favorezca. Yo tomé un sorbo de agua. «Los documentos están en orden», añadí con calma. Mi abogada ya presentó la solicitud. Ahora sí me miró. Esta vez no era la sonrisa de antes. No era confianza. No era control. Era algo más básico. Desconcierto. «Clara, esto es ridículo», dijo al fin, en voz baja. «Estás exagerando. Hablemos de esto en casa». Lo miré por primera vez directamente esa noche como se mira a alguien en un expediente, no como a un esposo. «Ya no hay casa, Diego», dije suavemente. «Solo hay propiedad». El silencio entre nosotros fue corto, pero pesado. En el escenario, el subastador anunciaba una nueva puja. Alguien aplaudía. La vida seguía. Como si nada estuviera ocurriendo. Pero sí estaba ocurriendo. Todo. Diego miró alrededor, como si por fin entendiera el contexto. El salón lleno, los invitados, la gente a la que había intentado impresionar toda la noche. «Esto no es el lugar», empezó. «Sí lo es», lo interrumpí con calma. «Es exactamente el lugar». Entonces empujé el sobre un poco más hacia él. No con fuerza. Solo lo suficiente. «Ábrelo cuando quieras», dije. «Pero ya está decidido». Sus manos no lo tocaron. No todavía. En ese momento, Patricia pasó cerca de nuestra mesa. No se detuvo, pero su presencia fue suficiente para recordarle a todos que esto no era una escena privada. Era un sistema, una estructura, una decisión respaldada. Diego me miró otra vez. «¿Y esto qué es? ¿Un castigo?», negué lentamente. «No», respondí. «Es claridad.
y por primera vez, su seguridad habitual no volvió. No encontró dónde sostenerse. A unos metros, Valeria estaba sentada en su mesa, pálida, inmóvil, y por primera vez esa noche, el salón no parecía elegante. Parecía pequeño. M.I.R., 1971. Las iniciales de mis abuelos. Las había tocado cientos de veces cuando era niña, sin entender su significado. Solo sabía que ese objeto era importante. Sagrado, incluso. Algo que pertenecía a la historia de mi familia mucho antes de que yo existiera. Y ahora estaba otra vez en mi mano. No lo apreté. No lo rompí. Solo lo sostuve. La luz de las velas del salón se reflejaba en el diamante con una calma casi absurda, como si nada en el mundo humano pudiera afectarlo. Como si no acabara de cambiar de manos por traición. Al otro lado de la mesa, Diego seguía de pie. No se había sentado. Su postura seguía siendo la de alguien que todavía cree que puede recuperar el control de la narrativa si encuentra las palabras correctas. Pero ya no había narrativa que recuperar. Solo consecuencias. Hablaremos de esto en casa, dijo finalmente. Yo negué suavemente. No, respondí. No vamos a hablar de esto en casa. Saqué mi teléfono del bolso con calma. Lo dejé sobre la mesa. Ya no hay en casa para esto. Su mandíbula se tensó. Estás exagerando todo esto, dijo. Estás destruyendo algo por una emoción del momento. Lo miré por fin sin suavizar nada. No es un momento, dije. Es una decisión. Hubo un segundo de silencio. Uno de esos silencios donde una persona intenta encontrar una salida y descubre que todas las puertas ya están cerradas desde antes. Entonces escuché un cambio en el salón. No un grito. No un escándalo completo. Pero sí ese tipo de murmullo que cambia de dirección. Una atención colectiva que se reordena. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. El prometido de Valeria está aquí, dije con calma, como si comentara algo del clima. Parece que la conversación no está yendo bien. Diego giró ligeramente la cabeza, instintivamente. Solo un segundo. Pero suficiente. Yo ya sabía lo que estaba pasando en la mesa 19. El mundo privado se había vuelto público. Otra vez. Diego volvió a mirarme. Esto no termina aquí, dijo, con una mezcla de rabia y orgullo herido. Si termina aquí, respondí. Para mí, ya terminó. Se quedó inmóvil. Por primera vez esa noche, no tenía un siguiente movimiento claro. Solo reacción. Y la reacción no era suficiente. Se enderezó, ajustándose el saco como si eso pudiera devolverle algo de control. Vamos a hablar mañana, dijo, más bajo. No, repetí. No elevé la voz. No lo miré con odio. Solo con final. Ya hablé suficiente. Diego se quedó un segundo más. Luego se dio la vuelta. Y se fue. No caminó rápido. No huyó. Pero tampoco se quedó. Eso fue lo más importante. Lo vi alejarse entre las mesas, entre risas que no sabían lo que acababa de pasar, entre copas levantadas y aplausos a medias por la subasta. Como si todavía perteneciera a ese mundo. Pero ya no. Yo me quedé sentada. La mano todavía alrededor del collar de mi madre. La mesa seguía puesta. La gente seguía celebrando. El evento seguía vivo. Y sin embargo, todo lo que era mío de verdad ya no estaba en ese salón. Patricia apareció a mi lado. Colocó una mano breve en mi espalda. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y luego siguió caminando, como si su único trabajo en ese momento fuera recordarme que no estaba sola en la estructura que había construido. 30 segundos después, Nina Salgado apareció como si siempre hubiera estado exactamente donde debía estar. Dejó una copa de champán fresca junto a mi vaso de agua sin que yo la pidiera. No dijo nada. Solo me miró. Ese tipo de mirada que solo existe entre personas que han trabajado juntas lo suficiente como para entender que hay momentos donde las palabras sobran. Y luego volvió a su lugar. Yo me quedé sentada. Y entonces hice algo muy simple. Me acomodé el collar de mi madre. El diamante cayó sobre la base de mi cuello, justo donde siempre había pertenecido, como si mi cuerpo lo hubiera estado esperando toda la vida. Respiré. Solo eso. Respirar. El salón seguía vivo. La subasta continuaba. A mi izquierda, alguien reía de verdad. No una risa de evento. Una risa real. La música había cambiado a algo más cálido. En el escenario, un video mostraba imágenes del área pediátrica del hospital. Niños con sus padres, manos pequeñas sosteniendo manos adultas, una niña mirando directo a la cámara con esa seriedad intensa que solo tienen los niños cuando intentan parecer valientes. Y mientras lo veía, pensé en mi madre. En cómo ella usaba ese collar todos los días, no como una joya de ocasión, sino como parte de sí misma. Como algo que no se elige,
sino que simplemente se lleva. Pensé en cómo yo lo había guardado durante 4 años. Esperando sentirme lista. Y por primera vez entendí algo con claridad incómoda. Tal vez nunca se trata de estar lista. Tal vez solo se trata de decidir llevarlo. El evento terminó a las 11 de la noche. La cifra final de recaudación fue anunciada. $4.316.000. La más alta en la historia de la gala. Di la mano a miembros de la junta. Agradecí al personal de catering. Revisé la lista final del evento. Acepté la placa de reconocimiento de Patricia con gratitud genuina. Porque, sin importar todo lo demás, el trabajo había sido real. La mañana siguiente, Tomás Rivas me llamó. Tenía una información adicional que le había pedido la semana anterior, confirmación de las cuentas financieras que Diego había abierto por separado en los últimos 2 años. Le agradecí. Guardé todo en la carpeta que ya tenía preparada para Rebecca Holt. Luego me hice un café, y me quedé de pie en la ventana de la cocina de la casa que ahora era solo mía. El teléfono tenía 14 mensajes de Diego. No leí ninguno. Sí leí el de mi hermana. ¿Estás bien? Pensé en la respuesta. Tecleé. Más que bien. La gala recaudó 4 millones. El collar de mamá está en mi cuello. Llámame cuando despiertes. Mi hermana llamó 17 minutos después. Hablamos 2 horas. Y en la segunda hora, lloré. Por fin. No por Diego, sino por mi madre. Por el collar. Y por esa forma particular de dolor que llega cuando entiendes que pasaste años protegiéndote de algo que en realidad nunca te fue quitado. Solo estaba esperando que lo reclamaras. Y esta vez, lo hice. La forma en que cargas algo que siempre te ha pertenecido. Mi hermana me dejó hablar. No intentó arreglar nada. Nunca ha sido de las personas que sienten la necesidad de resolver el dolor de otros. Solo sabe escucharlo. Y en ese momento, eso fue exactamente lo que necesitaba. En las semanas siguientes, aprendí algunas cosas. Bruno y Valeria terminaron su relación. Me enteré a través de Tomás. No porque yo le hubiera pedido seguir investigando, sino porque consideró que era relevante informarme. No me detuve en eso. No era mi historia. Era la de ellos. Y cualquier cosa que yo pudiera sentir respecto a Valeria la intenté mantener con cuidado, porque ella también había sido víctima de una mentira. La versión de la historia que ella había recibido no era la verdadera. Los asuntos profesionales de Diego Navarro comenzaron a complicarse. No por mí, ni por mis abogados, sino porque James Whitfield, como ya había intuido, era de esas personas que hacen una debida diligencia exhaustiva. Y en ese proceso aparecieron inconsistencias financieras en proyectos anteriores de Diego que no tenían relación conmigo, pero que tampoco podían ignorarse. No me involucré. No lo necesité. Las cosas simplemente comenzaron a moverse por sí solas. Como sucede cuando la verdad deja de estar contenida. Rebecca Holt fue, como prometió, impecable. El divorcio se finalizó 6 meses y 11 días después de la gala. Legalmente fue sencillo. Y eso es exactamente lo que quieres de un divorcio. Cuando te has preparado correctamente para él. La mañana en que todo se firmó, conduje hasta el pequeño cementerio donde está enterrada mi madre. El aire era frío, pero no incómodo. Solo real. Me senté frente a su lápida durante un rato largo. No estaba segura de qué iba a decir. O si siquiera creía en decirle cosas a una piedra. Pero había aprendido a ser flexible con mis creencias desde la noche en que encontré un joyero vacío en mi closet. Llevaba el collar de mi madre en el cuello. El diamante atrapaba la luz de la mañana incluso en ese lugar silencioso. Y entonces hablé. En voz baja. Un poco torpe. Un poco honesta. Dije que lo sentía. Que había tardado demasiado en entender. Y que ahora sabía lo que ella quiso decir cuando me dijo que era para los momentos en los que necesitara recordar de dónde venía. Tengo 39 años ahora. Tengo una buena práctica legal. Buenos colegas. Una hermana que me llama cada domingo. Tengo una casa que por fin se siente completamente mía. Tengo un asistente legal que me trae café sin que lo pida, y a quien le he dado 2 aumentos porque se lo ha ganado. Y tengo un collar de diamantes que brilla cuando me inclino sobre un contrato, cuando recibo un reconocimiento, o cuando digo adiós a un cliente en la puerta. Un collar que pasó 4 años guardado en una caja, esperando un momento adecuado. Y que ahora uso todos los días. No como algo especial, sino como parte de mí. Porque al final entendí algo simple. No siempre se trata de estar lista, sino de decidir llevar lo que siempre fue tuyo.